Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Bueno, ya estamos convirtiendo en una tradición que en algún momento dado, cuando tengan los recursos, bueno, me imagino que será avisaje, de conversar con Alberto Mayol y con Mirko Macari antes de sus bien recurridos y muy acudidos seminarios en torno a El Padrino. Y este último que van a hacer ahora, dentro de algunos días, Alberto y Mirko, tiene esa pregunta provocadora, que es si acaso Piñera pasa agosto, que es un desafío muy grande porque nos queda poco día para saberlo, para averiguarlo. Pero básicamente entendemos que es una metáfora de una situación política que hay que revisar muy intensamente y ver qué significa eso en términos de las institucionalidades y las organizaciones del Estado. Mirko, Alberto, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, aquí estamos, pues. Tantos negrones sin verte. Tantos negrones sin vernos, es verdad. Oye, a ver, ¿qué tiene esta el particular semanario que ustedes van a hacer en torno a básicamente lo que podríamos denominar la nueva fisonomía que tiene el gobierno después del cambio de gabinete? Claro, mira, nosotros hicimos en julio este primer seminario contingente, con un título más contingente que generalista, que aludía a la pregunta si Piñera pasa agosto, como la pregunta sobre un tema tabú en el mundo político y en la élite, que es que en Chile, después del trauma del 73, para todos los sectores políticos no estén las condiciones para que eso se cumpla, ¿no? Que Piñera no llegue a marzo del 2022. Y nosotros sentimos que era acuciante esa pregunta, porque evidentemente entonces, hace un mes, que parece un siglo, con el medio del frío, del invierno, del hambre, la pandemia recién empezando a tomar levantando la nariz, en términos epidemiológicos, en términos de sanidad, era importante seguirla. Y llegó tanta gente y fue tanta la energía que hubo en torno al asunto que decidimos hacer una segunda versión con otro invitado, que se va a llevar a cabo la próxima semana, jueves 20, viernes 21, sábado 22, porque nos dimos cuenta que hay una avidez de entrar a una conversación que está más allá de los límites de lo que la conversación pública, los medios convencionalmente entran, ¿no? Porque es un tema espinoso, y la pregunta es ¿por qué es espinoso? La pregunta es ¿por qué tenemos erradicado de la conversación esa posibilidad? ¿O por qué nos da miedo? ¿O qué sentimos ante eso? No solo tiene que ver con racionalidades políticas, sino que también con emocionalidades colectivas. Así que para esto justamente también invitamos a la psicoanalista Constanza Michelson, va a estar Pirincho Navarrete, va a estar René Naranjo, va a estar el fiscal Carlos Gajardo, bueno, y nosotros, Alberto, Darío y yo, tratando de entrarle, ¿no?, a este tema, que no tiene que ver solo con Piñera, ¿no? Piñera es simplemente un símbolo que está puesto ahí, sino que tiene que ver con qué nos pasa a nosotros con la presidencia de la República, eso. Sí, yo creo que Alberto, uno de los desafíos en este tipo de ejercicio es estar disponible para hacerse la pregunta crucial, y ese desafío, y hay que decirlo con todas sus letras, si hablamos en términos de los medios de comunicación más tradicionales, y particularmente si hablamos de la televisión y la prensa escrita, sencillamente no han estado a la altura en la época del estallido social,
han estado a la altura respecto a hacer, a veces ha ocurrido un par de veces, pero no frecuentemente, la pregunta crucial a las autoridades para el COVID-19, y no ha habido, cuando han ocurrido las dos grandes crisis del gobierno de Sebastián Piñera en este gobierno, no ha habido tampoco la capacidad de hacerse la pregunta clave, que significa que cuando en la encuesta CEP, nada menos que en la encuesta CEP, Sebastián Piñera saca 6 puntos, la pregunta clave es, bueno, ¿tiene viabilidad para poder seguir gobernando? Una pregunta completamente legítima, una pregunta que siempre Mirko recuerda en los seminarios, que a Ascanio Cavallo se la preguntó en el momento más difícil de Ricardo Lagos, y fue un gran escándalo, y por tanto, efectivamente, una pregunta que hay que hacerse, que no puede ser, oye, no queremos hacer nuestra pregunta. No, es la obligación hacérsela, porque es la pregunta, para efectos por ejemplo, de Mirko desde el periodismo, es una pregunta crucial. Para efectos míos, desde el punto de vista investigativo, tiene que ver con entender hasta dónde está llegando el ciclo de malestar social. Yo he hecho todo un trabajo de medición, de tratar de imputar la cantidad de malestar a partir de alguna clase de indicador, y los niveles en los que estamos son niveles que son muy difíciles de sostener. Entonces, cuando uno se pregunta ese tipo de situaciones, cuando uno está en ese tipo de condición, bueno, tiene que hacerse la pregunta, y la pregunta no está hecha en el sistema. Lo que nosotros queremos hacer es incorporarla, es decir, bueno, esta es la pregunta clave. La pregunta es, ¿este gobierno tiene condiciones, cumple los requisitos mínimos para poder sustentarse? Y esa es la respuesta que invitamos a... no una pregunta sobre la voluntad, no una pregunta sobre si queremos o no queremos, si nos parece o no nos parece. Lo que tratamos de pedir a nuestros invitados es que, después de analizar desde su perspectiva a Piñera, a su gobierno, o un enfoque, o al presidencialismo, o lo que sea, se enfrenten a la pregunta crucial de si ven las condiciones como para que pueda resistir, y de qué manera. Tal vez puede resistir convirtiéndose, la hipótesis de que se convierta en un jefe de Estado, que arme un triunvirato, que arme, qué sé yo, vamos a ver. Pero en el fondo esa es la pregunta clave, y nos parece que esa pregunta, sencillamente el sistema de análisis la ha evitado. Sí, interesante la pregunta, porque la respuesta clásica a esa pregunta fuera, la primera es, oiga, no lo haga, no pregunte eso, porque mire que pasan cosas raras inmediatamente que se preguntan cosas como esas. No, ni lo pregunte. Pero ya que se pregunta, y si tú te vas a averiguar dos cosas. Uno, ¿cuáles son las condiciones para que eventualmente un líder político, un presidente de la República, eventualmente perciba él o el entorno de él perciba que no están dadas las condiciones para poder seguir gobernando las mismas circunstancias? Esa variable no está puesta en ninguna parte de la Constitución, salvo cuando esa persona tiene una imposibilidad biológica o física de poder seguir con el cargo, para lo cual existe un método de sucesión. Pero para todos los efectos políticos, y no importa lo grandes que sean, no existe una situación desde ese punto de vista. Los plebiscitos, por ejemplo, que se pueden dar cuando hay discrepancia entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, tienen que ver básicamente con la confección de leyes, no tienen que ver con las personas que gobiernan. Y por lo tanto ahí, a diferencia de los sistemas parlamentarios, o incluso de los sistemas semipresidenciales, que tienen mecanismos para poder sacar para evitar que la granada estalle, el sistema presidencialista extremo como el chileno no tiene ninguno. Sí, claro, justamente es una pregunta al margen de la institucionalidad, porque Chile siempre ha sido un país hiperpresidencialista, pero particularmente centrado, esto queda en la Constitución del 80, por una cuestión que analizamos también en el seminario, que tiene que ver con la tradición de la que debe Jaime Guzmán, que es el gran arquitecto, para ponerlo en términos masónicos, de la institucionalidad y de esta idea de un presidencialismo fuerte, no fuerte pero impersonal. Y entonces, si uno va a la historia de Chile, no descubre que efectivamente los presidentes que no terminan su mandato, salvo Pedro
Aguirre Cerda, que muere en el ejercicio del cargo por una enfermedad, ¿no? Coinciden las rupturas, ¿no? Con momentos de agotamiento del ciclo político, de la institucionalidad en su conjunto, con cuestiones que están muy por sobre de la persona o la figura del presidente. Entonces se da en la historia de Chile esa continuidad. Ocurrió con Balmaceda, ¿no? En la guerra civil de 1891, ¿no? Que pasamos también de un régimen fuertemente presidencial a uno que los historiadores denominan el parlamentarismo, porque en la práctica, ¿no? Los grupos que triunfan en la guerra civil se parapetan en el Congreso, se hacen fuertes en el Congreso, de facto, y muere Balmaceda suicidándose en la embajada, exiliado en la embajada argentina, ¿no? El año 24, menos dramático, ¿no? Pero de igual forma ese régimen llega a su fin, el parlamentarismo, con el famoso ruido de sable a Arturo Alessandri, ¿no? Que le faltaba un año para terminar su mandato, lo mandan de viaje a París y de esa manera nace la Constitución del 25, es decir, los momentos en que nos reordenamos institucionalmente, en que decimos borrón y cuenta nueva, repensamos las reglas, son momentos en que justamente se ha dado esta condición, ni hablar del 73, donde más allá de la Guerra Fría o el enfrentamiento entre dos bloques en medio de ese contexto de Guerra Fría, también hay un agotamiento de la Constitución del 25 y la lógica del Estado mesocrático y los 3/3. Entonces la pregunta hoy día es, se está dando la crisis del gobierno y la debilidad del presidente por problemas al interior de la derecha, como puede ser este tren que les pasa por encima con el 10%, o hay cuestiones estructurales, o estamos avisorando justamente un desfondo institucional, un fin de ciclo, una serie de características que nos dicen que la manera en que organizamos el poder en la sociedad llegó a su fin y necesitamos otra nueva, necesitamos de nuevo rebarajar las cartas. Por eso la pregunta es particularmente, diría yo, interesante, porque está ese elemento, cuando nosotros como país históricamente cambiamos de ciclo, ¿no? Se dan estos procesos turbulentos que hacen que los gobiernos no son pasos en la historia de Chile que sean por así decirlo, encauzados dentro de la institucionalidad, porque lo que está agotado es la institucionalidad. Por lo tanto, se dan de manera traumática, ¿no? La más traumática, sin duda, el golpe militar, pero el año 24, con Alessandri ocurrió también de un modo menos maligno. Ahora, una cosa, Fernando, importante, Alberto, es que en el fondo la política es bien medieval, le tiene horror al vacío. Y hoy día el vacío está en el poder. Entonces eso es muy complejo, porque todo el sistema de alguna manera está corriendo y buscando el mecanismo para que eso sea llenado de alguna manera, obviamente del modo más conveniente para cada parte, pero hay que llenar ese vacío. Entonces, cuando tú dices, claro, efectivamente no hay ningún mecanismo, pero la política, como odia el vacío, siempre es muy creativa. Hace 5 o 6 años, recordemos que la tesis del plebiscito de salida de la Constitución era considerada ridícula, inconstitucional, imposible, inviable. Recordémoslo. No se puede hacer un plebiscito de salida de la Constitución. En 3 días se estableció, en el mes de noviembre del año pasado, que había un plebiscito de salida. Efectivamente, en Chile no se puede sacar al presidente de la República si no es por una razón que, por ejemplo, sea de carácter médico. Bueno, es cosa de empezar a encontrar los enfermos, dirán los que si les interesa hacerlo. Eso pasa en todas las partes del mundo. Cuando se trata de lograr el objetivo, a Al Capone lo metieron preso por impuestos, por evasión tributaria. Entonces, en el fondo, la política es muy creativa y obviamente ahí están los intereses de los actores. Por lo tanto, uno dice, claro, es imposible sacarlo porque sencillamente las condiciones políticas no se están dando. La pregunta es fundamentalmente si el sistema político ha visto, y lo vio en marzo, recordemos que el mismo día que parte la discusión fuerte sobre la pandemia, fue un día que ya hubo voces desde la democracia cristiana inclusive de la necesidad de examinar la salud del presidente,
En fin, eso ha estado sobre el tapete, porque finalmente la razón no es esa. La razón, nadie duda que tenga o no tenga problemas de salud el presidente de la República, sus capacidades para gobernar no tienen nada que ver con ese problema de salud. Eso está bastante claro. Pero en cualquier momento podríamos empezar a encontrar lo que no está claro. Y eso tiene que ver con las condiciones en las cuales está cumpliendo el objetivo. Aquí hay una cosa que es súper simple, y es que en este proceso, el presidente, que llegó a defender un proyecto de sociedad determinado, llegó a consolidarlo, incluso llegó con la pretensión de avanzar en ese camino, tiene hoy día que dejar la herida, la huella de que el sistema de AFP es tocable. Primero, ya entró agua al sistema, y en segundo lugar, de que es posible que se haga, siendo él un multimillonario, un impuesto a justamente los multimillonarios, un impuesto especial, y es posible que eso se apruebe, y está perdiendo hasta en las votaciones más pequeñas, más donde se supone que está todo organizado, todo ordenado. Bueno, eso es una condición suficientemente relevante como para que uno empiece a preguntarse desde el punto de vista de los intereses, incluso de quiénes son sus aliados, incluso fundamentalmente de quiénes son sus aliados, sobre su continuidad. Porque si los aliados empiezan a ver que resulta que en manos de esta persona se están firmando las leyes para más tributación a los super ricos, se están firmando las leyes que debilitan el sistema de pensiones privado, bueno, son ellos mismos los que van a empezar a pensar en la salida. No la gente que cualquier oportunidad que encuentre va a decir ojalá que se tenga que ir, sino que son ellos mismos. Sí, es un poquitito lo que ha pasado, si tú quieres, en el perfilamiento que ha tomado, por ejemplo, los grupos más ultras de derecha, particularmente el Partido Republicano de Kast, que hoy día prácticamente no pasa ningún día en que no hay una crítica muy dura a la debilidad y cesión de este gobierno hacia la izquierda. Yo me imagino que eso no, esas son las voces que lo dicen más abiertamente, pero me imagino que al interior de incluso su coalición debe haber también algún grado de perplejidad porque se haya avanzado tanto y que eventualmente se pueda llegar no solamente al impuesto a los super ricos, sino que también eventualmente se pueda llegar a este proceso constitucional que hoy día tú tuviste la UDI ha puesto una nueva posibilidad para que no se desarrolle a través de una convención constituyente elegida, sino que básicamente sea el próximo Congreso, y eso lo ha repuesto de nuevamente un grupo de diputados, porque hay preocupación de que la institucionalidad, como ellos llaman, no lo impide. Claro, porque el sistema político está desbordado. O sea, el sistema político en el fondo no existe, el gobierno por un lado y la calle por el otro. Entonces el sistema político ve que el proceso constituyente se va para otra parte, y la derecha además está cerrando filas hacia el rechazo, y mientras tanto el rechazo cae, y está en un nivel bajísimo. Entonces las condiciones se empiezan a hacer muy catastróficas. A mí me gusta decir siempre en nuestros podcasts que está la Fox, que una manera más elegante de plantearlo es que hay un cumpleaños mono, hay un desorden estructural, y en nuestro sistema institucional, como está diseñado, el presidente es el gran ordenador, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de coalición. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esas condiciones está cumpliendo hoy día Piñera? Ahora, esta suerte está atrasada, definitivamente es un destino inevitable en absoluto. En el pasado seminario que hicimos, ¿no? Cristóbal Velorio lo exponía con su simpatía, agudeza y claridad, ¿no? La pandemia llegó en un momento en que el estallido tenía prácticamente al gobierno en el suelo, ¿no? Y le da esta opción, y Cristóbal pone la imagen de Higuaín apretándose a tirar el penal contra Chile, ¿no? En la final de la Copa América, ¿no? Entonces, claro, y esa es la imagen, ¿no? La pandemia representó una oportunidad para el gobierno. Lo que vemos que políticamente con demasiada frecuencia el jugador está lanzando la pelota para afuera cada vez que tiene una oportunidad, el 10%. Fue una posibilidad de nuevo de ordenarse, de reconectarse con la energía
de popularidad imprescindible, con apaciguar los ánimos, y el presidente opta por, su ministro de Hacienda, por atrincherarse en el dogma y en la ortodoxia. Entonces de nuevo les pasa un camión por encima sin ser capaces de leer el escenario de que las lógicas de ortodoxia del modelo están agotadas y se requieren flexibilidades. No son capaces de leer más allá. Eso es lo que es el 10%. El 10%, desde el punto de vista político, era una oportunidad y un desafío a mostrarse pragmático, a comprender políticamente el contexto. Entonces, esto viene ocurriendo con demasiada frecuencia. La misma solución, el cambio de gabinete, es una solución completamente dentro de la caja. No hay un dispositivo en la caja de herramientas del presidente, que es la principal estructura institucional, no de la figura del presidente, sino de la presidencia, por comprender que para tener resultados distintos se tienen que hacer cosas diferentes. Porque si no, sí, el resultado es inevitable, y ese resultado es que no tienes combustible para aterrizar el avión en marzo del 2022, tal y como están ordenadas las cosas hoy día. Oye, aparte del análisis directo a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo, ¿ustedes proponen algún tipo de situación donde eventualmente se puede recomponer esto? Por ejemplo, yo entiendo que hay montones de cosas que eventualmente pueden estar incluidas en un proyecto nuevo de constitución, donde tú tengas, por ejemplo, mecanismos por los cuales tú en determinadas situaciones puedas generar condiciones para hacer un rebaraje de la situación institucional, de tal forma de generar cambios dentro del mismo sistema, como puede ser un sistema semipresidencial o como son los sistemas parlamentarios. Pero en un sistema presidencialista extremo como el que tenemos en Chile, ¿cuáles son las opciones, salvo la voluntad del gobernante? Claro, lo que pasa es que cuando uno entra evidentemente hay que descartar la voluntad del gobernante. El gobernante en este caso, yo creo que es bien importante entender, por ejemplo, la trayectoria. Hay un momento, por ejemplo, donde Emmanuel Macron, presidente de Francia, elige como su aliado para América Latina a Sebastián Piñera. Esa es una oportunidad de oro para Sebastián Piñera, que la arruina en 5 minutos porque decide, no aguanta la presión de Bolsonaro y pasa a ver a Bolsonaro rápidamente a Brasil. ¿Ya? Pero esa señal significaba que Sebastián Piñera consolidaba una posición que era distinta a la que finalmente ha llegado. Finalmente, como dice Mirko, está trincherado en su posición, a tal punto que hoy día vuelve al inicio de su propia crisis, o sea, vuelve al tema mapuche y se para sobre él de nuevo sin ninguna novedad. Eso es todo lo contrario que ha hecho Macron en Francia. Macron hoy día en Francia tiene muy complicada la izquierda porque la postura de Macron ha sido tan flexible, tan hábil, que finalmente, después de haber soportado un movimiento muy intenso como los chalecos amarillos, resulta que él aparece fortalecido y manejando la situación sin ningún inconveniente. Eso no ha ocurrido acá. Entonces, cuando uno mira efectivamente la falta de flexibilidad, la voluntad del presidente y de su círculo más cercano hay que descartarla. Obviamente las herramientas, nosotros creemos que finalmente esto va a ser un proceso en el cual la discusión de cómo se llega hasta el final, o sea, hoy día las condiciones aparentemente, eso es parte del análisis, las condiciones para que pueda llegar al final desde el punto de vista de todas las variables que le dan solidez a cualquier gobernante parecen bastante débiles. Ahora, de ahí a la salida es una condición muy compleja, sobre todo por las condiciones institucionales y culturales históricas de Chile, donde es muy traumático eso. Ahora, eso se puede hacer sin tanto trauma cuando hay un gran acuerdo, cuando hay una salida elegante, donde se arman triunviratos, fórmulas, en fin. Hay una serie de mecanismos en el fondo para eso. Cosa que mientras la derecha, por ejemplo, el mundo de Joaquín Lavín, no vea el riesgo de que esto lo inunde a él, probablemente esa salida más limpia tampoco le preocupa tanto tenerla. Entonces todavía se está por diseñar, está por configurar. Como bien decías tú, Fernando, al principio, efectivamente la metáfora de si pasa agosto tiene que ver justamente con
con una pregunta de cómo se desenvuelve esta historia, pensando que le quedan nada menos que casi 2 años. Entonces, y no se ven las variables, no se ven las condiciones para que uno se imagine cómo esto va a llegar, cómo la derecha va a afrontar las próximas elecciones, las muchas próximas elecciones que vienen, teniendo que pararse, soportarse en un gobierno que anda una semana en 20, la otra semana en 15, después en 12 y después vuelve a 22 y o sea, ¿cómo se para frente a eso? Entonces, objetivamente, esa es la gran pregunta, es ¿cómo se busca ese mecanismo que permita solidificar al gobierno o que permita reemplazarlo del modo más elegante posible? No hay voto de censura como en los países parlamentarios, eso es bastante evidente, pero bueno, y tal vez efectivamente va a ser parte de la discusión que va a haber que instalar. Ahora, uno no puede poner el voto de censura como el único elemento, sino que es toda una articulación, y eso va a ser parte importante de la discusión de la nueva Constitución. Mirko. No tenemos, claro, ningún recurso de la sociedad moderna, porque tenemos este sistema decimonónico, literalmente, ¿no?, que está inspirado en el modelo colonial, ¿no?, como de traer un rey a ocupar ese espacio, ¿no?, y además todo organizado en torno a la idea de la legalidad, ¿no? El atributo del presidente en Chile o su respeto tiene que ver con que se cumplan los requisitos legales, ¿no? Eso nos ha definido por mucho tiempo, cuando los requisitos de un líder van mucho más allá de la legalidad, ¿no? Nadie dijo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su minuto en la campaña fue un escándalo cuando Mercurio publicó un perfil, ¿no?, que mostraba la enorme distancia intelectual que había entre Frei Ruiz-Tagle y su padre, ¿no? Su incapacidad de complejizar ningún problema, ¿no?, su afición a leer novelas de Hemingway, en fin. Estamos caminando, bueno, el camino del dolor, como dicen los rusos, ¿no?, hacia la comprensión de que la institución monárquica está completamente obsoleta. Y por lo tanto toda la conversación en redes del arco político tradicional respecto de quién va a ser el próximo presidente es bastante secundaria en relación a la necesidad de tener un tipo de estructura de poder mucho más desconcentrada, más flexible y menos personalizada, ¿no? La pandemia nos mostró, y los gobiernos unipersonales, estoy pensando en Mañalich, que el hombre fuerte, el que toma todo el poder como soluciona un problema complejo en el siglo XXI, está obsoleta. Bueno, Piñera pasa agosto 2, es el próximo, es el 20, 21 y 22 de agosto, jueves, viernes y sábado, ¿no? Así es. Ya. Y para inscribirse, los que quieran, elpoderimporta@gmail.com sigue siendo no hay el correo de siempre. Y ahí piden el programa, se les manda el programa y ahí pueden evaluar si les interesa inscribirse, no hay ningún problema. Ni un problema. Entonces, bueno, que les vaya muy bien, Mirko, y también a ti, Alberto. Cuídense y saludos a Darío. Gracias. Chao, chao. Gracias, cariño, Fernando, que esté muy bien. Chao, gracias. Y a todos ustedes, tengan un muy buen día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.